Buenas noches y bienvenidos a tu cita con Jesús. En esta ocasión vamos a hablar sobre Gálatas 1. Entonces ahora comenzamos un nuevo ciclo. Como se pueden dar cuenta, pues ya terminamos el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Entonces creo que pues podemos sacar muchas cosas, aprender de ese Evangelio. Y empezamos ahora con algo nuevo. En este caso digamos que quise, pues ya que estamos empezando, a hablar un poco sobre en general de lo que trata la carta. Y en pocas palabras podríamos decir que Gálatas se conoce como la carta magna de la libertad en Cristo. En ella se demuestra que la salvación es un acto de la gracia de Dios, al cual se responde por fe y no por el cumplimiento de las obras de la ley. También llama a vivir en la libertad que Cristo les da, o sea, a los destinatarios, y por supuesto eso nos incluye a nosotros, la cual se debe vivir en servicio por amor, andando en el Espíritu. Tal vez ahora haya muchas dudas sobre a qué se refiere libertad en Cristo, cómo así que no hay que cumplir las horas de la ley y todo eso, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos tratando la carta. Entonces, pues en esta ocasión vamos a tratar el capítulo 1. Aquí en la pantalla se va a poder ver el capítulo 1 de esta carta. Entonces voy a ir leyendo y pues bueno, conforme vaya leyendo voy explicando como según por partes, digámoslo así. Entonces dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta primera parte, bueno, ahí lo dividen como en la parte del saludo. Y aquí a resaltar una cosa. Pablo fue apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre, ¿sí? No de hombres ni por hombre. O sea, no fue que un hombre le dijo, tú vas a ser el apóstol. No fue así. Para nada. De hecho, ninguno de los apóstoles, o sea, los eligió fue Jesucristo. Como se pueden dar cuenta, los 12 apóstoles fueron elegidos por Jesucristo. Bueno, claro, el de Hechos de los Apóstoles, el que fue, digamos que, de cierta forma por suertes, la suerte cayó sobre Matías, si no estoy mal. Entonces, en ese caso, digamos que fue de esa manera. Pero lo que quiero resaltar es que Pablo aquí aclara eso, que no fue un hombre el que lo designó, sino Jesucristo mismo quien lo designó de esa manera. Ya después vamos a ver cómo fue que esto ocurrió. Ahora, también hay que fijarse quiénes son los destinatarios. Es importante que cuando leemos un libro en la Biblia sepamos a quién va dirigido. Entonces, esto es a las iglesias de Galacia. Cuando hablamos una iglesia de Galacia, pues son iglesias que, o sea, comunidades que creen en Cristo, ¿cierto? Y que son de Cristo. Ahora, aquí hay un problema y es un problema grandísimo. De hecho, en alguna parte que leí, bueno, de la Biblia que estaba leyendo, en las partes donde explican de qué se trata el libro o la carta, decían que es la única donde no hay como una especie no sé, no sé si decir de elogio, o sea, como de exaltación de algo, de alguna virtud, de alguna cosa que se haya desarrollado en ella, sí, alguna característica de Cristo, sino que aquí de una, o sea, termina el saludo y de una es como una sorpresa, como en cierta forma un regaño, digámoslo así, es algo más bien es algo como una actitud de indignación. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí vemos que Pablo está asombrado de cómo ellos se alejaron de Cristo para seguir que un evangelio diferente. Evangelio, recordemos que significa buena noticia, entonces es como que hay una buena noticia diferente. Entonces aquí es importante algo. Muchas veces dicen, no, pero es que cada quien tiene su perspectiva, que este texto se puede leer de una forma u otra, pero
realmente, si leemos la Biblia, la idea no es esa. No es que andemos con perspectivas, no es que andemos con ideas, porque esas son ideas humanas, son percepciones nuestras sobre quién es Dios. Se trata de que Dios nos revele por su Santo Espíritu lo que es verdad, o sea, que nos revele a Cristo y que nos muestre cómo es Él, cuál es su carácter y cómo se va a manifestar en nosotros y que sea evidente que se manifiesta en nosotros. Pero eso no lo podemos hacer nosotros. Ya después vamos a ver cómo fue en el caso de Pablo, que ahí mismo lo menciona. Entonces aquí otra cosa muy dura, muy aterradora, la verdad. Dice que si aún un ángel del cielo, esperen, voy a darle ingreso a alguien más que llegó por aquí. Listo. Miren, dice acá así. Mas si aún nosotros, mire, si aún nosotros, o sea, Pablo se incluía, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema, bueno, digamos que es una palabra un poco complicada, pero en este contexto es que sea maldito, ¿sí? Que se pierda, o sea, que ya no tiene esperanza ninguna, ¿sí? O sea, es algo duro, o sea, está aislado de Cristo y en Cristo está la salvación. Y claro, es lógico, si estás en un evangelio diferente, simplemente no estás en el evangelio de Cristo. No estás siguiendo a Cristo, sino a otro, a otra persona o a otra idea, ¿sí? O a un a un ser malvado, ¿sí? Porque también sabemos que hay potestades espirituales. Entonces, quiero resaltar esto, esta parte que dice de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Aquí anoté, cuando seguimos un falso evangelio, estamos lejos de Cristo. Si alguno, sea ser humano o ángel, será maldito. Si alguno anuncia otro evangelio, claro. Y Pablo, finalmente, que nos muestra que no quiere agradar a los hombres, sino que es siervo de Cristo. Claro, porque al decir este tipo de cosas, es decir, si aún un ángel del cielo, si aún otro, ¿sí? Sea anatema, sea maldito, es algo, una palabra muy dura, o sea, prácticamente no se anda con rodeos, entonces a quién le gusta, y sobre todo a estas personas que estaban perturbando allá a la iglesia, a las iglesias, ¿sí? ¿Cómo les va a agradar que les digan así, cierto? Entonces él dice, pues busco ahora el favor de los hombres. No está buscando que caerle bien a la gente, está buscando que sea el favor, buscando el favor de Dios, que Dios sea quien lo apruebe, está buscando hacer la voluntad de Dios. Eso es importante, miren. Claramente el Señor nos llama siempre a la paz, nos llama siempre a buscar, sí, procurar la paz con todos y amar, sí, pero no podemos mentir, ¿cierto? O sea, si hay algo que está mal, hay que decirlo, pero no de la manera que solemos hacerlo y eso no es lo adecuado. Y pues perdona al Señor porque muchas veces lo que hacemos es murmurar, hablar mal de otros a sus espaldas, pero nunca somos capaces de decirles en la cara lo que están haciendo mal. Y si lo decimos, quizás no es con la intención de restaurarlos, de que esas personas hagan las cosas bien, o más bien de que se arrepientan, digámoslo así, sino con la intención de criticarlos, ¿cierto? ¿Y eso qué unión trae? Eso no trae ninguna unión. Y eso no es mostrar amor, ¿cierto? Sino es mostrar como desprecio o buscar resaltarme a mí, ¿sí? Yo soy mejor que tú. Entonces, ese no es el punto. Listo. Entonces, eso sería, digamos que en esa parte lo que puedo resaltar. Y ahora vamos a mirar la historia de Pablo y por qué les hablaba de que esto es obra de Dios, esto no es de perspectivas, esto es obra de Dios, el verdadero evangelio. Dice acá, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, sino pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Miren, actualmente, claro, muchas personas y la manera más usual de que conozcamos de Dios es que alguien nos hable de Dios, o que, sí, bueno, es lo más usual, ¿no? Pero también puede pasar como le pasó a Pablo. Hay personas que han tenido visiones, han tenido sueños, donde ven a Cristo y se dan cuenta de que Él es real y de que tienen esa necesidad de buscarlo. O sea, se dan cuenta, así como Pablo cuando vio a Jesús que se le apareció, él
dijo, ¿quién eres, Señor? Y él, o sea, no lo conocía y estaba asombrado por esa luz. Y Jesús, pues, bueno, le explicó algunas cosas, así muy brevemente. Pero Pablo dice una frase muy interesante y es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso manifiesta obediencia. ¿Qué quieres que yo haga? Y esa es una frase que debe estar en nosotros si hemos sido salvados por Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Es algo duro, sí, es algo duro decir, porque generalmente nuestras conversaciones son pidiendo cosas, ¿no? Y cuando vemos que Pablo vio a Jesús, se dio cuenta de quién era, dice, ¿qué quieres que yo haga? O sea, se dio cuenta de lo poderoso que era Jesús, de lo maravilloso que era Jesús. Ya no importaba, como dice aquí, en otro tiempo en el judaísmo sí, yo era, o sea, él era un gran religioso, o sea, él no era como, no, es que yo era un tipo malo que solo, que pues en la concepción de la gente, no, él aventajaba a muchos de sus contemporáneos, era el más, era de los más firmes, sí, con las creencias de las tradiciones de sus padres, o sea, a los ojos de muchos él dirían, uff, Pablo es un hombre maravilloso, es un hombre, es el israelita ejemplar, ¿sí? Es el hombre de Israel que el ejemplo a seguir, ¿cierto? Pero cuando se encontró con Cristo, o sea, simplemente todo eso se cayó, o sea, ya no valen los argumentos, ya no valen todas esas cosas. Y aquí es donde una cosa, miren, la gente no cree en Dios por meramente argumentos, ¿sí? Ustedes pueden hablar con una persona que no crea en Dios sobre muchos argumentos, ¿no? Que de la creación, evidencias científicas y todo esto. O le pueden también incluso leer mucha Biblia, pero hasta que el Señor nos les sea revelado, ellos no van a poder entender. Porque es que Pablo era un hombre así, tenía sus argumentos, tenía su religión, ¿sí? Era aclamado. Ellos también, las personas que no creen, tienen algo de, de, de orgullo, de gloria, de algo en que jactarse. Pero cuando todo se cae y pueden ver a Cristo, es cuando creen, ¿cierto? Pablo tuvo que literalmente chocarse con Dios, digámoslo así de alguna forma, o sea, de una manera abrupta. Y muchas personas de cómo lo conocen, en una enfermedad, en una situación donde se dan cuenta, oye, lo que yo soy, todas estas cosas que yo he construido, mis estudios, mi trabajo, en el caso de Pablo, su religión, ya no me sirven de nada, ¿sí? Mucha gente lo que les digo, por la enfermedad pues se dan cuenta de esto, se dan cuenta de lo frágiles que son y esa como impotencia de no poder hacer nada, entonces dicen debe haber alguien más y pues recurren a Cristo. Y cuando lo encuentran, pues claro, pueden sentirse gozosos, pueden sentirse en paz y tienen como esa hambre de conocer más de Dios. Y Pablo pues fue un encuentro, una visión, algo sobrenatural. Entonces a resaltar, Pablo no le enseñaron. Es de esos casos donde Jesucristo mismo se le manifestó. Pero ojo, porque es aquí es donde el problema. Porque muchas personas pueden decir, no, pues es que a mí se me apareció Dios y me dijo tal cosa y tal otra, ¿sí? Pero es que Dios no se va a contradecir a sí mismo. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, en lo que él explica, aquí es como muy general, pero en Hechos de los Apóstoles, que ya lo hemos mirado, si ustedes vean la historia de Pablo, Pablo estuvo con la iglesia de Dios, con los santos, ¿sí? Él no fue, digamos, como tal a los apóstoles y esto, pero él estuvo con ellos. Y después empezó a predicar de una vez. Estuvo con los hermanos de Damasco unos días y inmediatamente a predicar. ¿Por qué? Porque Jesús lo llamó a eso. Y aquí es donde está otro punto importante. Muchas veces, tristemente, a veces pensamos que el cristianismo también es como una especie de gobierno que, digamos, humano, o sea, por méritos o por alguna cosa así. No, es que tal elige a tal y todo eso. No, es por gracia de Dios. Y es porque Dios llama a las personas que deben estar en cierto lugar, en cierta posición. ¿Sí? Él no fue a consultar con carne y sangre. Él simplemente le hizo caso a Dios porque Dios lo llamó a eso. Claro, él estuvo con la iglesia, ¿cierto? Pero es importante que veamos eso. No es como que hay una especie no, es que para que sea apóstol tengo que haber sido elegido pues, entre los apóstoles que hay. No, no funciona así aquí, ¿sí? Fue Jesucristo mismo quien lo llamó. Ahora voy a seguir leyendo lo que nos falta. Dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo, en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí.
miren, aquí vemos algo muy interesante, ¿no? O sea, después de 3 años que Pablo hizo lo que Dios le mandó a hacer, ¿sí? Esa pregunta de qué quieres tú que yo haga y que Dios lo envía con Ananías, un hermano, o sea, no fue que viniera el pastor precisamente a bautizarlo, sino un hermano, ¿sí? Un discípulo de Cristo, y vino y le dijo que el Señor me envió para que recibieras la vista, y se le cayeron esas escamas de los ojos y dejó de estar ciego, y también fue bautizado. Después de eso, él hizo precisamente lo que debía hacer. Y ya después, bueno, fue a visitar, claro, a Pedro y también vio a Jacobo. Y esto habla realmente pues interesante porque también debemos entender que hay un momento pues que claro, debemos acercarnos también a nuestros hermanos y también verificar pues que lo que hemos estado creyendo es correcto, ¿sí? Gracias a Dios pues en este momento tenemos la escritura y por medio de ella saber qué es lo que es correcto y qué es lo que no, con la guía del Espíritu Santo, claro, porque muchos grupos y muchas ideas que nosotros incluso también tenemos surgen de una mala interpretación de las escrituras y no entendiendo que primero tenemos que revisar, claro, el contexto, tenemos que revisar, bueno, las palabras quizás, si es el caso, de dónde vienen, pero más allá de eso, pedirle la guía al Señor, porque cuando uno con fe le pide a Dios que le ayude, Él lo hace. Y si es para su voluntad, ¿cuánto no? O sea, porque eso es lo que Él quiere, que le conozcamos. Entonces, una oración sincera en la que le decimos, Señor, no entiendo lo que aquí dice, pero por favor ayúdame a entender. Y también, claro, Él puede ayudarnos por medio de otro hermano, de otra hermana, sí, un pastor, no sé, alguna persona que quizás lleva más tiempo, pero también a nosotros nos puede dar ese entendimiento, porque Él lo que quiere es eso, que le conozcamos. Y ahora quiero que veamos esto, la parte que dice que no le conocía a muchas iglesias y que ellas solo oían decir una cosa de él esto, ¿no? Que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí, ¿sí? Esto es maravilloso porque ellos no tomaron la visión de, digamos, a Pablo como, no sé, alguien de pronto dudar, ¿sí? De lo que él hacía, pero ciertamente había algo, y era que, o sea, este cambio que tuvo Pablo no fue algo por molestar, ¿sí? Porque tal vez, bueno, uno puede ver casos, ¿no? Que personas, sí, dicen que sí, voy a convertir al Señor Jesús, pero después no pasa mayor cosa, siguen viviendo como llevan la vida y pues digamos que la forma de hablar, la forma de actuar, pues revela como que no pasó nada o incluso peor, ¿sí? Pero entonces en Pablo sí se veía esto, porque perseguía a la iglesia, pero ahora predicaba esa fe, ¿cierto? Y se nota que se le apareció Jesús, se nota que realmente le conoció, porque hacía algo contrario a lo que pensaba. O sea, es que eso es literalmente, pues claro, eso es un nuevo nacimiento, ¿no? Porque él creía unas cosas, él creía que su religión era lo correcto y todo eso, pero pum, se encontró con Jesús y todo cambió, ¿sí? Y aquí, bueno, dice que glorificaban a Dios en mí, ¿sí? Daban gracias a Dios por lo que había hecho en él, ¿cierto? Porque miren, ninguna obra de Pablo era de Pablo propiamente. Recordemos lo que dice acá. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, mostrar a Jesús en él, para que yo le predicase entre los gentiles, ¿sí? Esto fue obra de Dios. Lo apartó desde el vientre, lo llamó por su gracia y reveló a Jesús en él. ¿Para qué? Para que lo predicase entre los gentiles. Y ese revelar a Jesús en él pues se ve cuando, bueno, Jesús se le mostró, ¿cierto? Pero también, digamos, el bautismo, el hecho de que él cambiara así, porque ese nuevo comportamiento solo puede darse por una razón, es que Cristo estaba en él. Entonces es eso, revelar a su Hijo en mí. Entonces nosotros también necesitamos eso, que se vea Jesús en nosotros, para que yo le predicase entre los gentiles. Porque miren, cuando cobra sentido el Evangelio para la gente, para los no creyentes, cuando se ve el poder, cuando se ven las obras, porque las obras no son algo que hacemos, las buenas obras me refiero, o bueno, en sí, nuestra manera de actuar no es algo que hacemos para decir, Dios, me quiero ganar tu favor para que me des algo. No, son el resultado de haber conocido a Dios y decir, wow, Dios es mejor que la vida, Dios es mejor que todo, ¿sí? Es mejor que todos mis deseos, que todos mis proyectos, que todos mis anhelos, y quiero obedecerlo a Él, ¿sí? Y a veces, claro, evidentemente vamos a fallar, evidentemente vamos a pecar, pero en algún momento tenemos que
sentir esa necesidad de, oye, lo que tengo, aunque estoy haciendo lo que quiero, aunque estoy haciendo las cosas como yo quisiera, me siento que no estoy lleno, me siento que me hace falta Dios, ¿sí? Entonces tenemos que volver a Él y empezar a vivir por Él, porque es que, claro, si hemos nacido de nuevo y vivimos contra esa naturaleza, vamos a sentirnos muy mal. Y entonces por eso debemos actuar conforme a nuestra naturaleza, porque la obra de Dios no es que nosotros obedezcamos, sigamos unas reglas, sino que seamos librados, como dice acá, del presente siglo malo. Y el presente siglo malo es todo lo que engloba el mundo, todas esas ideas, todos esos pecados, todas esas cosas dañadas y propósitos errados que no nos dirigen a Dios sino a otra cosa, a otros ídolos, ¿sí? Persigue tus sueños, persigue un montón de cosas, ¿sí? En vez de entender que todas nuestras metas y sueños deben ser guiados por el Padre Celestial y con propósitos eternos. Entonces, todo lo que hacemos debe ser de agrado al Señor, ¿cierto? Obviamente, claro, hay unas cosas que todo se ha hecho con amor y todo esto, pero todo esto también tiene un propósito general, y es que la gente conozca a Dios, que conozcan a Jesucristo y que puedan arrepentir sus pecados y creer en Él. Para eso están esas obras, para testificar, para eso están los milagros, para testificar, ¿sí? Para eso están que podamos, digamos, mostrar ese fruto, para testificar de Él, para que la gente pueda verlo a Él. Y es cuando la palabra cobra sentido. Esa predicación cobra sentido ¿cuándo? Cuando en mí se ve el Hijo, se ve Cristo. Ya no en mis obras, porque ¿qué eran las obras de Pablo? Perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, ¿cierto? Un religioso, una persona muy hábil, muy letrada, ¿sí? Pero en la carne eran sus obras, no eran las obras de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, reveló a su Hijo en él, o sea, reveló a su Hijo en Pablo, ¿sí? Para que le predicara entre los gentiles. Y el llamado es este, que pidamos siempre a Dios que nos dé su guía. ¿Qué quiere Señor que yo haga? Esa es una oración que Él anhela de nosotros, porque Él quiere que nosotros hagamos su voluntad. ¿Y qué es lo que Él desea? Aquí también nos dice, miren, el cual se dio a sí, o sea, retomemos desde aquí mejor para que se entienda todo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual, Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, o sea, Jesús se dio a sí mismo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. La voluntad de Dios el Padre que era que Jesús se ofreciera a sí mismo por nuestros pecados, claro, para perdonarnos y quitarlos, pero también para una cosa importante, librarnos del presente siglo malo. Ya lo acabé de explicar y pues digamos que en la grabación ahí queda también registrado. Entonces ese es el propósito, que quedemos libres de ese siglo malo y que podamos servir a Dios. Entonces esa oración de decir, Dios, muéstrame qué es lo que estoy haciendo mal. Habla a mi mente, ¿sí? Enséñame cuando leo la Biblia que pueda darme cuenta de qué cosas estoy haciendo a mi manera y cuáles sí estoy obedeciendo y cuáles sí se ve Dios en mí, ¿sí? Y la verdad es que cuando vivimos según Dios se nota y la gente puede darse cuenta. Tal vez no les digan, uy, se nota que eres un hijo de Dios, pero quizás si te digan, te comportas diferente, no te pones bravo por cualquier cosa, o a pesar de que esta persona te hizo mal, tú no le contestas así, lo tratas bien, qué es lo que pasa, ¿sí? O por qué estás tan feliz, o sí, o por qué no te afecta tanto, no sé, haber perdido un trabajo, por ejemplo, que tal, digamos que puede ser muy catastrófico, una enfermedad. Y miren que a medida que conocemos más sobre Jesús, podemos llegar a tal punto de que a pesar de lo que nos pase y lo que nos suceda, podamos estar felices y tranquilos. Claro, nos va a dar miedo en algún momento, pero cuando recordamos quién es Jesús y cuando nos damos cuenta de, oye, estoy en manos de alguien que me amó tanto, que dio su vida por mí, más encima dice que quiere, más encima me hace una nueva criatura, me pone en Él y manifiesta sus obras en mí. Alguien que quiere darme todo, o sea, no me dio eh, una, solo una casa, un carro, no, me dio lo mejor, se dio a sí mismo, ¿cierto? ¿Qué es mejor que eso? ¿Sí? Darse a sí mismo. Si Dios es omnipotente, omnisciente, en Él está toda sabiduría, todo conocimiento, ¿sí? Él es el que permanece, porque las cosas de este mundo, un carro se te va a dañar, una casa se te va a dañar, pero Cristo no es así. Él permanece para siempre. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿sí? Todo ese fruto está en Él y eso permanece. Y la ley no está en contra de eso, ¿cierto? Son cosas que permanecen. Y eso está en Cristo. Por eso es mejor. O sea, Dios nos ama tanto que no nos dio algo, nos dio a su Hijo, ¿sí? Nos dio a su Hijo que, pues, evidentemente
es igual a Dios, ¿sí? Es Dios. Y en Él tenemos la plenitud de Dios. Podemos tener esa alegría, ese gozo, esa paz, esa paciencia, ¿sí? Pero ¿por qué a veces no se manifiesta? Porque uno, pues, no oramos lo suficiente, o sea, me refiero a nuestras oraciones, a veces son más en nuestros deseos y no pidiendo, Señor, manifiesta tu obra en mí. Y también, pues, que pues tomamos decisiones como a nuestra manera, ¿sí? O que nos dejamos llevar por las preocupaciones del día a día. Yo creo que la parábola del sembrador es muy diciente. Si la quieren la pueden buscar. Ahí pues ahorita que acabe, o bueno, cuando tengan tiempo si se acuerdan. La parábola del sembrador, ¿sí? Ahí nos habla que unas cosas que nos alejan a que no crezca la palabra de Dios en nosotros y de fruto. Están las preocupaciones, está que se nos olvide, ¿sí? El diablo se las arrebata, está que de pronto las aflicciones, ¿sí? Los problemas. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hacen que no se vea ese fruto, sino otra cosa, ¿cierto? Entonces, pero cuando estamos dispuestos, cuando estamos deseosos de que Dios haga su voluntad y tenemos esa sinceridad en nuestra oración y creemos, por supuesto, en el sacrificio de Jesús que limpia todos nuestros pecados y confiamos en Él y decimos, yo no me justifico en mis obras, yo no tengo nada con que salvarme, pero confío en Jesús de que Él es quien me salva y que va a hacer la obra en mí y que se va a ver que soy una nueva criatura. Dios, por favor, muestra eso en mí. Una oración sincera, un deseo de que nosotros queremos que Él haga su voluntad. Y claro, esto va acompañado, claro, por supuesto, de lo que usualmente se dice. Leer la Biblia, orar, ¿sí? Mirar, examinarnos cómo estamos viviendo. De pronto, no sé, en la noche o en algún momento, darnos cuenta, oye, ¿qué he hecho en el día de hoy? ¿Cómo me he portado? ¿Sí? Y pedir perdón a Dios por esas cosas, ¿sí? Y decirle, Dios, ayúdame a vivir conforme a lo que tú quieres, a la naturaleza que me has dado, si he creído en el Evangelio, claro. Porque de eso se trata, ya no es cosa de normas, sino de la vida de Dios en nosotros. O sea, a mí nadie me dice, te mando que respires, ¿sí? O sea, hay normas, ¿no? Hay normas, como por ejemplo, no te pases el semáforo en rojo, ¿cierto? Pero digamos, el tema de la respiración, o el tema de, no sé, comer, o el tema de hablar, son cosas naturales en mí, claro, yo puedo elegir si hablar o no, pero son naturales, ¿sí me hago entender? O sea, un perro no puede hablar, ¿sí? Puede ladrar, pero es lo, digamos, en el espíritu, o sea, un hombre de Dios, un hombre que está en Cristo, o una mujer que está en Cristo, puede hacer lo que la Biblia dice que son esas normas, ¿no? Que ames a tus enemigos, que ores por los que te maldicen, ¿sí? Que se vea ese fruto del Espíritu. Todo eso es imposible para un hombre carnal, ¿sí? Es como lo que les digo, decirle por ejemplo, a mi mascota que hable, pues ya no va a hablar, ¿sí? Pero si una persona está en Cristo, es una nueva criatura. Y sí puede hacerlo, porque es natural en él, ¿sí? En esa persona. No es algo como impuesto, ¿sí? Es algo que nace porque es natural. Entonces, eso es lo que quiero también llevar a la reflexión hoy. Y ya, claro, más adelante en Gálatas vamos a seguir viendo cómo es que ya no tenemos que atarnos a estas normas. En específico, Pablo hablaba aquí en esta carta de las normas judías. Y vamos a entender un poco mejor cómo es esa libertad en Cristo. Y se van a dar cuenta que es maravilloso y que confiando en Dios vamos a darnos cuenta que eso es posible y que se va a ir bien en nuestras vidas. Bueno, ahora sí vamos a terminar con una pequeña oración. Gracias Padre Celestial por la vida que nos has dado, por la oportunidad de reunirnos. Te pedimos que por favor sea tu Hijo precisamente revelado en nosotros. Perdona Señor las veces que hemos actuado conforme a la naturaleza carnal, es decir, que hemos hecho nuestra voluntad, hemos hecho cosas malas, sí, que hemos pecado, hemos buscado la manera de sacar ventaja y de hacer las cosas, buscando otras cosas que no son tú y buscando satisfacer unas necesidades, Señor, espirituales con cosas materiales y evadiendo que tú eres el único que nos puede realmente llenar y satisfacer en pleno, sí. Te pedimos que por favor sigas haciendo esa obra en nosotros y que se vea, por favor. Ayúdanos a entender que tú eres el dueño de todo y que no debemos preocuparnos ni alterarnos por los problemas que tengamos, que al fin y al cabo todos los tienen, pero nosotros tenemos a alguien mejor que cualquiera. Y esa es la diferencia, que te tenemos a ti y que sea cual sea el problema, tú lo puedes solucionar al instante o cuando tú determines y sabemos que va a ser de manera perfecta. Es un plan perfecto que tú tienes, así como a Pablo que en su tiempo, a su tiempo lo llamaste y revelaste a tu Hijo en él, así también, Señor, sabemos que a nosotros tienes un tiempo, Señor, y sabemos que estamos en tus manos y que esas obras que preparaste desde antemano, desde el principio, vamos, Señor, a efectuarlas y vamos a poder disfrutar de eso, porque estar en Cristo, Señor, es algo que se disfruta. Tus mandamientos no son gravosos porque son de una nueva naturaleza, no son algo impuesto
algo que no se quiere, sino que cuando estamos, Señor, en Cristo y te pedimos que estemos en Él, podemos hacer esto y no nos va a costar, sino que lo vamos a disfrutar, porque será natural en nosotros. Así que, Señor, sigue haciendo tu obra, Señor, que se vea más Cristo en nosotros y que la gente pueda también darse cuenta y que podamos ser esa ayuda, esa luz para las demás personas, esa sal que da sabor, que les da, Señor, esperanza, que les da un nuevo camino, un camino verdadero, un camino real, que no solo soluciona cosas temporales, porque pues para eso ya pues hay muchos inventos humanos, sino que les da algo mejor, les ofrece la vida eterna, les ofrece conocer a un Dios maravilloso que en sus planes los amó a tal punto que se dio a sí mismo, ¿sí? Que les da todas las bendiciones que hay en Él para que puedan vivir eternamente, para que puedan vivir por siempre y siempre plenos, siempre llenos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos muchas gracias a los que se han conectado y a las personas que también van a ver este video. Sin más que decir, pues muchas gracias y nos vemos en una próxima reunión de Tu Cita con Jesús. Dios los bendiga.